En los dos extremos del mundo salvaje, uno vive de sus puños, el otro sobrevive gracias al silencio. Los babuinos gobiernan las praderas con colmillos y orden de hierro. Los monos narigudos se esconden en los manglares, luchando con estrategia y paciencia. Dos mundos opuestos, un instinto común: sobrevivir en lo profundo del bosque. Bestias del bosque. El imperio salvaje de los monos guerreros. En la frontera entre la jungla y el desierto, entre praderas abrasadas por el sol y colinas rocosas y áridas, vive una criatura formidable y aterradora. No vivas bajo otras leyes que las tuyas. No son reyes como los leones, ni silenciosos como los leopardos, son babuinos. Babuino, un primate con inteligencia humana e instintos animales. Viven en grandes manadas, a veces de cientos de individuos, unidos por relaciones sociales complejas, obediencia estricta e incluso violencia. El macho alfa, grande, con barba espesa y rostro frío como una estatua de piedra, es quien lo decide todo. Desde la comida hasta el territorio, pasando por las parejas, y para mantener ese poder, debe estar siempre listo para una guerra sangrienta. En el mundo de los babuinos no existe la gentileza. Los hijos crían a sus crías con temblor, los débiles son eliminados y cada día es una prueba con la naturaleza, con los enemigos y con los de su propia especie. Desde las áridas laderas de las montañas de Etiopía hasta las interminables sabanas de Kenia, los babuinos están en todas partes. Y para sobrevivir, se convierten en forajidos, ágiles, agresivos, astutos y despiadados. Esta es la historia del primate más poderoso del África subsahariana. Los babuinos, no porque sean los más fuertes, sino porque no tienen miedo de romper todos los límites. Sigue su viaje desde astutos ladrones de aldeas hasta guerreros que gobiernan su manada, para comprender por qué los babuinos son una de las criaturas a las que incluso los humanos temen. En medio de la estepa seca donde el calor sube por capas. Una sociedad que funciona según principios invisibles, pero férreos. Era una tribu de babuinos, una comunidad muy desarrollada, pero no había lugar para la compasión. En su mundo no hay democracia, ni negociación, solo estatus, orden y el más fuerte lo controlará todo. Cada mañana, antes de que el amanecer toque el suelo, el líder se despierta primero, elige la dirección de viaje y da señales a la manada para que lo siga. Las hembras sostienen a sus crías, las crías se aferran a sus madres, los machos de rango inferior las siguen silenciosamente detrás. Todos siguen un orden tácito, establecido mediante la lucha y la obediencia. Pero ese orden no es sostenible.
En las afueras de la manada, los machos jóvenes esperaban, esperando una apertura, una señal de debilidad. Cuando el líder está herido, cuando llega la oportunidad, se produce un golpe de estado. Se oyeron rugidos, se erizaron los pelos y las garras arañaron el suelo. Las batallas pueden durar minutos o días, hasta que un vencedor aparece en un suelo polvoriento y ensangrentado, y el resto de la manada inclina la cabeza. En la sociedad de los babuinos, la violencia es un lenguaje. Pero detrás de la violencia hay alianzas complejas. Los machos de menor rango saben que no pueden ganar solos, por lo que forman bandas, comparten comida, se apoyan mutuamente en el combate y luego esperan el momento adecuado para cambiar las tornas. ¿Qué pasa con la mona? No son solo objetos reproductivos. Las hembras del mono siguen la línea materna y el estatus de hembra generalmente se hereda de su madre. Las hembras de alto rango tienen prioridad en cuanto a alimentación, lugares para dormir y la capacidad de elegir pareja. Las relaciones femeninas en la tropa de babuinos pueden durar generaciones y son un factor para mantener la estabilidad de la tropa. Pero el estatus, una vez perdido, no es fácil de recuperar. Un hombre de puesto se convierte en exiliado. Vive fuera de la manada, hambriento y con frío, y siempre es atacado si regresa. Pero es de estos exilios de donde pueden surgir futuros líderes. Porque en el mundo de los babuinos, la única ley que existe es la ley del más fuerte. Los babuinos no solo tienen que enfrentarse a guerras internas dentro de su tropa, sino que también están atrapados entre dos mundos, el salvaje y el humano, y parece que están aprendiendo a sobrevivir gracias a su propia imprudencia. En el bosque, sus enemigos son leopardos, pitones, hienas y leones. Y a pesar de ser más pequeños, los babuinos poseen un arma que muchos depredadores temen, la cantidad. Cuando un leopardo acecha a un bebé, toda la tropa de monos ruge y ataca con colmillos y patadas. Un leopardo puede matar a un individuo, pero es difícil escapar de la ira de toda la manada. Los babuinos tampoco quitan nunca la mirada del cielo. Los halcones y las águilas a menudo eligen como objetivos a los polluelos que juegan. Cuando se hace una llamada de advertencia, cada individuo reacciona inmediatamente. La hembra abrazó fuertemente a su cría y el macho saltó al montículo con los ojos bien abiertos esperando recibir orientación. En la naturaleza, la supervivencia depende de unos pocos segundos de reflejo, y los babuinos lo han aprendido con la sangre. Pero los humanos no somos como los leopardos o las águilas. La gente usa trampas, usa armas, usa descargas eléctricas. Los babuinos son más inteligentes, pero cuando los conflictos se intensifican, el precio que deben pagar es que una tropa entera puede ser aniquilada por robar un solo plátano. Estos enfrentamientos ocurren cada vez con más frecuencia en la frontera entre el bosque y la ciudad. Y los babuinos ya no son criaturas de la selva.
pero es un símbolo de adaptación en la era humana, tanto invasor como defensor. Siendo perseguidos, tratando de sobrevivir en un mundo que cada vez se encoge más con la naturaleza. En el mundo salvaje de los babuinos, donde cada día es una batalla por la supervivencia. Los niños son guerreros silenciosos. No hace falta rugir para afirmar territorio. No es necesario luchar por la primera posición. Pero ellos son el corazón que mantiene vivo a todo el rebaño. Cuando una mona da a luz a su primer bebé, se embarca en un viaje implacable, donde el amor maternal es un arma, un escudo y también una carga. Las crías nacen débiles y pequeñas. Aferrado al pecho de su madre durante las primeras semanas, sin separarse nunca de su lado. Cada movimiento, cada viaje en busca de comida, cada escape. Las madres monas deben cargar a sus bebés, ya sea que estén exhaustas o hambrientas. En la sociedad de los babuinos, las hembras siguen la línea materna y el estatus de una hembra en la tropa a menudo refleja el poder de su linaje. Las mujeres de alto rango tendrán acceso prioritario a la comida y al sueño en lugares más seguros. Y obtener más protección de los machos. Por el contrario, las monas de nivel inferior siempre tienen que pelear. No solo para criar a los hijos, sino también para mantener un punto de apoyo frágil en un sistema implacable. La madre mono está siempre alerta. Cuando un bebé se separa accidentalmente de los brazos de su madre, el peligro aparece inmediatamente. Halcones desde arriba, leopardos entre los arbustos o los propios machos en la bandada. Especialmente cuando hay una perturbación en la jerarquía, es posible atacar a los jóvenes como una forma de eliminar linajes que no les pertenecen. Es por eso que las monas establecen vínculos tan estrechos con sus crías. El vínculo maternal en los babuinos es el vínculo más fuerte de la tropa, superando el estatus y la comida. Incluso después de que sus bebés mueren, muchas madres monos aún llevan los cuerpos de sus bebés con ellas durante muchos días. Negarse a dejarlo ir, como un ritual doloroso en la naturaleza fría. Pero no están solos. En muchos casos, las monas del mismo linaje se ayudan entre sí a criar a sus crías, comparten comida y protegen las crías de las demás. El amor maternal, incluso en un mundo de forajidos, es un brillante ejemplo de humanidad. Es un instinto sagrado que nada puede extinguir. Y en los gritos del rebaño, los llantos de los cachorros perdidos. En los ojos de pánico de una mona cuando su cría es atacada. Vemos más claramente que nunca que incluso en las sociedades más duras, el amor maternal es lo que silencia a toda la naturaleza. Quizás ningún primate personifique la adaptabilidad como el babuino. Viven en bosques densos, praderas, colinas rocosas y cerca de aldeas.
incluso escondidos en zonas industriales donde antes había bosques primigenios. Pero la supervivencia no significa inmortalidad. En toda África, el hábitat del babuino está siendo cortado en pequeños pedazos. Se talan los bosques para dar paso a la agricultura, la vivienda y las carreteras. Los caminos asfaltados atraviesan el territorio de la manada, dividiéndolo en dos mitades. Los monos que entran en pueblos y mercados son perseguidos, golpeados y asesinados a tiros. No están invadiendo, simplemente no tienen otra opción. El creciente conflicto entre humanos y babuinos es algo más que unas cuantas frutas perdidas. En muchas zonas, los babuinos son considerados una plaga, una amenaza que debe ser exterminada. Trampas, armas de fuego, descargas eléctricas y herramientas humanas han provocado que el número de babuinos se desplome en algunas zonas que alguna vez fueron sus tierras sagradas. Pero el peligro no viene solo de fuera. Los rebaños separados pierden su estructura social. Los monos machos no pueden encontrar pareja. Las hembras del mono no tienen suficiente comida para alimentar a sus crías. Los individuos aislados pierden gradualmente sus instintos de manada, se confunden e incluso presentan trastornos de conducta. Una especie con la mayor organización social de la familia de los primates, ahora obligada a vivir como solitaria. Además de eso está el cambio climático. La sequía prolongada, la escasez de recursos hídricos y el aumento de las temperaturas provocan que los ecosistemas naturales cambien rápidamente. Los árboles frutales que alguna vez fueron una fuente importante de alimentos ya no dan frutos estacionalmente. Los depredadores se están acercando a los asentamientos humanos, empujando a los babuinos a un combate cuerpo a cuerpo con animales salvajes y humanos al mismo tiempo. En las reservas restantes, los babuinos aún existen y prosperan. Pero su mundo natural se está reduciendo hasta el punto de asfixiarlos. Y si no actuamos, un día sus gritos salvajes serán solo un eco en nuestros recuerdos. Los babuinos son criaturas inteligentes, resistentes, a veces feroces, pero también saben cuidar a sus crías, saben amar y saben vivir en comunidad. Merecen protección, no lástima. Pero porque es parte indispensable del equilibrio que ha creado la naturaleza. Cuando la naturaleza se ve contra la pared, incluso el más fuerte puede caer. Y ya no es solo una historia de babuinos, sino una advertencia para todos nosotros. Mientras el sol se pone lentamente detrás de las montañas distantes. Mientras el último llamado de los monos resonaba entre los viejos árboles. Entendemos que no importa cuántos cambios ocurran, los babuinos continuarán su viaje de supervivencia. Como lo han hecho durante millones de años. No son criaturas perfectas. Pueden ser agresivos, destructivos y desorganizados a los ojos de los humanos. Pero también saben cómo proteger, cómo amar, cómo crear una sociedad ordenada, incluso si esa sociedad funciona con un lenguaje completamente diferente.
Los babuinos son una prueba viviente de que la naturaleza no distribuye equitativamente. Es una prueba de adaptabilidad. No son tan fuertes como los leones, ni tan rápidos como los leopardos y no pueden volar como las águilas. Pero sobreviven porque observan, aprenden, cambian y luchan. En el rugido, en los ojos pensativos mientras estaba sentado solo en el acantilado. Al sostener a sus hijos como una madre en medio del peligro, nos muestran que hay una parte de la naturaleza, un instinto salvaje, que aún vive con fuerza en todos nosotros. Las tierras donde una vez vagaron los babuinos, dejando sus huellas, ahora están desapareciendo en el paisaje urbano. Pero aún queda un pequeño bosque, un acantilado, un río desierto. Todavía habrá un grupo de monos allí, listos para levantarse, vivir, amar, luchar y continuar la historia de su especie. El legado de la vida silvestre no reside en victorias ni trofeos, pero en la resiliencia, en no rendirse nunca ante la naturaleza, ni ante las personas, ni ante el miedo mismo. Y cuando echemos un vistazo a ese viaje, probablemente nos daremos cuenta de que fueron los babuinos, y nadie más, quienes nos enseñaron a vivir, con inteligencia, instinto y un fuerte deseo de sobrevivir hasta el final. Mono narigudo, el payaso solitario en el universo de la jungla. Escondido en los densos bosques pantanosos tropicales de la isla de Borneo hay un extraño primate cuya apariencia sorprende a cualquiera que lo ve por primera vez. Su nariz larga y enorme no se parece a ninguna de las demás criaturas, es divertida y única. Pero esa apariencia divertida es solo una tapadera, dentro del mono narigudo se esconde un verdadero guerrero, resiliente, que lucha silenciosamente cada día para sobrevivir en la dura naturaleza salvaje. Esa nariz enorme no es solo para llamar la atención. En los machos adultos, la nariz puede ser tan grande que cubre la boca. Pero esa es su herramienta de supervivencia que les ayuda a emitir sonidos fuertes, utilizados para advertir a los enemigos, atraer parejas y afirmar el estatus en la manada. Es un arma biológica, no necesita garras ni colmillos, solo un grito es suficiente para confirmar quién es el líder. Con un cuerpo musculoso que mide entre 55 y 75 centímetros de largo y pesa hasta 22 kilogramos, el mono narigudo está diseñado para una variedad de hábitats. Sus largas patas y manos ágiles les ayudan a moverse con rapidez entre las copas de los árboles, mientras que sus pies palmeados les convierten en excelentes nadadores, una habilidad vital en los pantanos enredados y los ríos traicioneros. A diferencia de otros monos, los monos narigudos pasan la mayor parte de su vida entre el límite entre la tierra y el agua.
Se mueven constantemente de un lado a otro entre los bosques de manglares, nadando a través de los ríos para encontrar alimento o evitar depredadores. Pero su apego al agua también los convierte en blancos fáciles para cocodrilos, pitones gigantes y otras amenazas naturales. Imagina una tarde tranquila junto al río. Una tropa de monos narigudos se reunió cerca de la orilla, preparándose para nadar hacia el otro lado donde había más comida. Los cachorros retozaban emocionados mientras el macho alfa vigilaba atentamente su entorno. Un pequeño ruido bajo el agua hizo que los monos se detuvieran. El instinto les decía que un asesino estaba al acecho. Bajo el agua tranquila, una sombra negra gigante avanzaba arrastrándose silenciosamente. Del agua emergió un cocodrilo de más de 4 metros de largo y ojos penetrantes. Nadie en la manada se dio cuenta. La madre y la cría de mono narigudo se quedaron atrás, preparándose para saltar al agua. La madre abrazó fuertemente a su bebé y corrió a través del agua turbia, creando espuma blanca. En ese momento el cocodrilo se precipitó hacia adelante. El macho alfa lo descubrió a tiempo y gritó una advertencia. El sonido fuerte y penetrante hizo que el cocodrilo se detuviera de repente. Por ese breve momento, se detuvo y luego desapareció en el agua fría. La tropa tuvo suerte de sobrevivir, pero fue solo otro día en la vida de un mono narigudo, donde cada segundo era una batalla interminable. Los monos narigudos viven en grupos pequeños con una estructura social clara. Durante la temporada de apareamiento, los machos aprovechan al máximo sus grandes narices para cantar y atraer parejas. Cuanto más profundo y lejano sea el sonido, mayor será la posibilidad de mantener la especie. Las hembras devotas crían a sus crías, enseñándoles a nadar, trepar y detectar el peligro. Mientras tanto, el macho actúa como guardián, patrullando el territorio y listo para enfrentar cualquier amenaza. Los monos narigudos no son solo los payasos del mundo de los primates. Son símbolos vivientes de la adaptación, del poder que se esconde bajo una apariencia extraña.
Sus historias, desde sus saltos potencialmente mortales en el río hasta sus esfuerzos por proteger su territorio, son evidencia poderosa de que cada criatura en la naturaleza, no importa cuán extraña sea, tiene su propia razón de existencia y valor que necesita ser protegido. Preservemos el fuerte llamado del mono narigudo, para que resuene por siempre en las selvas de Borneo, como una epopeya de vida salvaje indómita.